En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los judíos se pusieron a discutir entre sí cómo puede darnos a comer su carne. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Bueno, pues esta es parte del discurso eucarístico, en la cual termina por la separación de seguidores de Jesús y el ultimátum de Jesús, donde les dice a sus discípulos: también ustedes me quieren abandonar. Y entonces Pedro toma la palabra y dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. Siempre la inspiración divina del Espíritu Santo en Pedro y el hombre que siempre está abierto a hacer la voluntad de Cristo, a creer en Él, a confiar en Él, a adherirse a Él, ¿verdad? Con todas sus tibiezas y sus arranques emocionales de Pedro. Definitivamente Pedro es el hombre de confianza de Jesús para ser la piedra humana que trabaja en la construcción de la piedra divina, ¿verdad? La piedra divina es la que construye la humana, pero la humana es la que construye también la divina. Es un trabajo entre el hombre dando la voluntad a Dios y Dios amando y acogiendo al hombre. Entonces, en este evangelio, se ponen a discutir entre ellos, ¿verdad? Dice: ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Verdad? Y es algo para ellos incomprensible, pues Jesús está hablando de las cosas del cielo, ¿verdad? En una cosa humana. Y les dice Jesús: pues yo te aseguro que si tú no comes de mi carne y no bebes de mi sangre, no podrás tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Está hablando de la Sagrada Eucaristía, de la comunión. Cuando nosotros venimos a la Santa Misa, milagro patente, siempre que venimos a misa, garantizado que nuestro Padre Dios va a enviar su Espíritu para que ese pan y ese cáliz donde tiene el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, y al recibirlo nosotros nos alimentamos de Él. ¿Para qué? Para poder vivir unidos a Él, a la vida. ¿A la vida qué? Porque Jesús es la vida para nosotros. Jesús es el que nos puede dar la paz, el que nos puede dar la fortaleza, el que nos puede dar la sabiduría, el que nos puede dar la fe, crecer en la fe para poder llegar un día a la vida eterna. Y a través de toda esa experiencia espiritual, nosotros modelamos todos nuestros pensamientos, modelamos nuestros sentimientos y modelamos nuestras obras, de tal manera que nuestras obras solamente están guiadas por una unidad entre la mente y el corazón, una sintonía. Y como en esa sintonía es el Espíritu Santo el que lo maneja, nosotros lo reflejamos en las obras que hacemos con los demás. ¿Y cuáles son las obras? Pues que somos sinceros, que somos justos, que somos transparentes, que somos misericordiosos, que somos prudentes, tanta virtud que cada uno de nosotros tiene como un regalo de Dios. Pero esas virtudes no pueden salir a flote, la gente no las puede ver porque no hay una sintonía, no recibimos nosotros el alimento de la vida eterna.
Eso es lo que nosotros los católicos creemos, porque eso es lo que Jesús quiere que nosotros creamos. No es una cosa del Papa, ni del obispo, ni de los sacerdotes, ni de los magisterios de la iglesia, los doctores de la iglesia. No, hermanita, no, hermanito. Es Jesús que se queda con nosotros. Es un canto hermoso que dice, se quedó con nosotros el Señor, se quedó con nosotros. Entonces, nosotros necesitamos hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? Comer de su carne y beber de su sangre para que Él nos resucite en el último día. Que al final estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando de nuestra fe, porque mi fe no está puesta en la tierra, mi fe no está puesta en una persona. Yo busco algo mucho más grande porque yo soy más grande que la tierra. Aunque tú puedas ver la tierra hermosa y todo lo que el Señor hizo y ha hecho y sigue haciendo con la tierra, yo soy más grande que eso. Yo aspiro a cosas más grandes, no a quedarme aquí a llenarme de oro, de vanidad, de soberbia. Estoy muy viejo para alcanzar oro y dinero, ya se acabó eso. ¿Pero qué? La lujuria, la mentira, el robo, el asesinato, la traición, la flojera, tanto pecado que el pecado no discrimina. No tiene edad para no querer estar viviendo contigo. Entonces, recibimos el cuerpo de nuestro Señor para tener esa fortaleza espiritual, para crecer, ¿verdad? Y porque hacemos su voluntad de Él. Él así te lo está pidiendo. Él, eso es lo que Él quiere. Jesús les dice que nos va a resucitar. Yo quiero resucitar en el último día. Yo no sé tú, pero ese es el propósito de la venida de Jesús. Llevar a todos los hombres y mujeres a su reino. ¿Y cómo se va a consumar esto? En el juicio final, en la resurrección del último día, donde unos vamos a ir para el Jena, para el infierno, para el lugar donde el gusano nunca se acaba, y otros vamos a ir para el gozo, para estar con el Señor. ¿Cuál es el gozo? A mí lo único que me interesa es gozar en la tierra. Pues sí, porque te estás quedando bajito de estatura. Tienes que crecer. Tenemos un alma. Y siempre tienes que cuestionarte y preguntarte, está bien, yo tengo un cuerpo, yo ya sé cómo mi cuerpo se siente bien, pero yo tengo que saber cómo mi alma se siente bien. Y tienes que aprender a distinguir esto en tu vida. Eso es sabiduría. Y cuando tú vienes a misa y comulgas, tú empiezas a entrar en el misterio de Cristo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Dice otra vez, insiste en este Evangelio de San Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Estoy unido a él. Yo me voy transformando, transfigurando en la persona de Jesucristo conforme yo comulgue y comulgue y comulgue. ¿Sí? Si tu hermano tomas todos los días o tomas cada fin de semana y tus cantidades son cada día más voluminosas, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a volver alcohol, sí. Y si tú te drogas y te drogas y te drogas, ¿qué va a pasar contigo? Si tú dejas de comer y dejas de comer y dejas de comer, ¿qué va a pasar contigo? Si tú no duermes, ¿qué va a pasar contigo? Si tú comes de una forma desordenada, ¿qué va a pasar contigo? Si tú te llenas tus ojos de ver en la televisión, en estos medios, violencia, ¿qué crees que va a pasar contigo? Si tú te llenas de estar escuchando puro chisme, pura alboroto, pura mentira, pura argüende en los medios de comunicación, ¿qué crees que va a pasar contigo? Si tú estás viendo pornografía, ¿qué crees que va a pasar contigo? Si tú te pones a jugar, si tú vas a jugar a los casinos, a exponer tu capital, ¿qué crees que va a pasar contigo? ¿Qué crees que va a pasar contigo? Pues lo mismo va a pasar si tú te acercas a la iglesia y recibes el cuerpo de nuestro Señor. ¿Qué crees que va a pasar contigo?
Lo que dice Jesús, ¿qué es lo que dice Jesús? Permanece en mí y yo en él, como el Padre y yo, como mi Padre y yo, que él me envió, permanezco unido a él. También el que me come vivirá por mí. Entonces debemos de dejar que Jesús viva en nosotros. ¿Y cómo hacemos? Recibiendo su cuerpo. Causó un escándalo. Varios lo abandonaron ahí, porque esto era muy fuerte para ellos, porque era la parte, es entendible. Tenías que dar un paso adelante de fe, como Pedro, como sus más cercanos. Varios lo dejaron. Y obviamente los que estaban buscando excusas para rechazarlo, pues eso era, se asentaba y se afirmaba el rechazo. Pero tú también lo has abandonado porque ya no vienes a la iglesia. Ya no te confiesas regularmente y por ende ya no comulgas. Ya no crees que verdaderamente Jesús está en ese pedazo de pan y en ese cáliz. Ya no lo crees porque tu fe la has perdido. Has abandonado a Cristo. No, yo no. Yo leo la Biblia en mi casa y yo hago oración en mi casa y rezo los dos. Eso síguelo haciendo. Pero hay algo más grande todavía. Nuestros hermanos separados, ellos la palabra de Dios, la oración, las asambleas de oración, alabanza, hermoso, todo eso. Pero no han llegado aquí. Ellos solamente han leído el Evangelio de San Juan hasta el capítulo 5. Todavía no entran a esta parte en la cual tienen que aceptar que Cristo está en la hostia, que Cristo está en el cáliz. Todavía no, not yet, como dicen los americanos. Todavía no, ahí van caminando. Y un día van a regresar a estar con nosotros otra vez, porque ese es el deseo de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Y Jesús dice, tengo otras ovejas que no son del rebaño, andan allá. Y esto está hablando siempre. ¿Cuántos se salen de la iglesia? Se van, andan en otros grupos, en otras sectas, tratando de encontrar a Dios y los ayudan y todo, pero al final de cuentas no tienen el alimento de la vida eterna. Bendito sea Dios porque nosotros lo tenemos. Gracias, Señor. Gracias por este don. Gracias porque lo aceptamos. El Señor les bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.